conocen, y en este canal estaremos hablando sobre temas de la vida diaria. Y el día de hoy hablaremos sobre los vicios destructivos. ¿Y alguna vez has tenido algún vicio o tienes un vicio en el que no puedes salir de él? Si es así, quédate aquí, no te vayas, dale manita arriba, comparte y suscríbete a nuestro canal. Y cualquier duda que tengas, cualquier comentario o cualquier tema que quieras que contemos o que hablemos, mándanoslo por mensajito. Esta historia se trata de unos habitantes en unos bosques fríos, en donde había mucho lobo y su vida corría peligro. Entonces, los habitantes optaron por congelar la sangre en un cuchillo y colocarla en las noches en la parte de afuera, en el hielo, lo clavaban. ¿Y qué pasaba cuando lo clavaban? Llegaban los lobos y olían la sangre, llegaban los lobos y comenzaban a lamer y a lamer y a lamer y a lamer y a lamer. Y de repente comenzaban a lamer más porque sentían que la sangre estaba fresca. Y sentían muy fresca la sangre y seguían lamiendo y no se daban cuenta que era su propia sangre. ¿Hasta que se morían? Así es. El vicio por su sangre o por la sangre los mató. Y lo mismo pasa con nosotros las personas, que cuando tenemos un vicio que es muy destructivo o un vicio nos puede matar, porque nosotros estamos tan apegados a ese vicio que no podemos salir de él. Y si quieres saber cómo salir de este vicio, quédate aquí, vamos a hablar sobre cómo ser libre de tus vicios destructivos. ¿Y qué vicios destructivos puedes tener? Aquí te dejo alrededor mío. Puede haber relaciones tóxicas, alcohol, sexo, inmoralidades, depresión, incluso. ¿Cuántas veces no nos hemos deprimido? Incluso hay gente que se suicida por la depresión. Y eso no está bien. Es gente, imagínense, que estuvo muchos años hundidos en la depresión. Por eso el día de hoy vamos a ver 2 versículos de la Biblia. Yo sé que a lo mejor no conoces la Biblia, no sabes nada de ella. No te preocupes, aquí poco a poco lo vamos a ir aprendiendo y vamos a ir avanzando juntos. Pero sí te voy a pedir que tomes notas. Acuérdate, el título del día de hoy es cómo ser libre de los vicios destructivos. Y vamos a ver 3 pasitos para ser libre de los vicios destructivos. Te los voy diciendo de una vez. El primer paso es creer, el segundo paso es permanecer y el tercer paso es experimentar. Vamos a la Biblia. Los que conocen de la Biblia tienen alguna Biblia a un lado, o si no, pueden bajar la aplicación de la Biblia en su celular para escucharlo. Nos vamos a ir a Juan 8, 31 y 32 y quiero que pongan mucha atención en lo que vamos a hablar. Dicen los versículos: Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y en el primer parrafito dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en él. No le dijo a la gente que iba pasando. Tampoco le dijo a la gente que lo vio. Tampoco le dijo a la gente que no confiaba en él. No. Aquí dice específicamente: Jesús le dijo a la gente que creyó en él. ¿Pero qué es creer? Porque tú me puedes decir: yo creo en Jesús, pero en realidad lo dices de boca hacia afuera o lo dices con el corazón. Porque si creyéramos en Jesús, tuviéramos una relación con él. Pero ¿qué es creer plenamente en Jesús? Creer en Jesús es tener fe, es tener confianza, aferrarse a él, entregarse sin reservas. Así es. Y sí hay manera de hacerlo. A veces creemos: no, ¿cómo le voy a hacer si ni siquiera lo veo? Claro que él está con nosotros aunque no lo veamos, y nos podemos aferrar a él. Y mientras más nos aferramos a él, más libres somos. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dijimos que es creer? Es tener fe, confiar, entregarse sin reservas. Y el tener fe viene por el oír la palabra de Dios. Y a veces tú escuchas: es que hay que leer todo ese librote para poder conocer a Jesús. Puedes irlo leyendo de poco a poco. Aquí lo vamos leyendo de poquito en poquito y vamos desmenuzando toda la verdad de Jesús. Una vez había un malabarista en las cataratas del Niágara que ponía de punta a punta una cuerda y se lanzaba, haciendo malabares en esa cuerda, la pasaba de esquina a esquina
o de principio a fin. Entonces todo el mundo lo veía, le aplaudía y él decía, ¿quién cree que yo puedo pasar con una persona en los hombros de punta a punta haciendo malabares? Y toda la gente gritaba, sí, yo creo. Les volvió a preguntar y todo el mundo, no, que sí, yo creo. Entonces él hizo un alto y dijo, ok, necesito un voluntario. ¿Y qué hizo la gente? Toda la gente se echó para atrás. No hubo un solo voluntario. ¿Es así como tú crees en Jesús? ¿O tú le hubieras dicho al malabarista, sí, yo me aviento, va? La fe que debes de tener o la manera en cómo debes de creer es esa, que debes de decirle, va, me aviento contigo, me voy contigo, me paso de esquina a esquina. Eso es confiar en Dios, eso es creer en Jesús, ¿sí? Y te quiero hacer una pregunta, ¿en realidad deseas ser libre de tu vicio destructivo? ¿Deseas ya no caminar por ese lugar en donde tú sabes que no vas bien? Donde tú dices, ay, es que yo sé que lo que estoy haciendo está mal. ¿En verdad deseas dejar de hacerlo? Cuando tú crees en la verdad, cuando crees en Jesús, cuando rindes tu vida y le pides perdón a Jesús, tú tienes la libertad por completo de dejarlo de hacer. Pero necesitas creer en Él, necesitas rendirte a Él. Es una gran diferencia de decir yo solo creo a en realidad creer en Él, rendirle tu vida a Él y seguir los pasos de Él. Muchas veces no podemos nosotros solos, en un 99.9% no podemos dejar de hacer las cosas nosotros solos, menos cuando es algo que nos está dañando profundamente. En Jesús podemos. Si tú crees en Él, nosotros vamos a ser libres, ¿sí? Es algo que tú puedes experimentar en Él y mientras más conoces de Él, más libre eres. Ahora vamos a pasar al pasito número 2. El paso número 2 es permanecer. Y en el versículo, nos regresamos a los versículos, dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Primero creyeron. Después dijo Jesús, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Aquí Jesús estaba diciendo, ya creíste en mí y si te mantienes en mis enseñanzas, si te mantienes fiel, si escuchas, si permaneces en el camino del Señor Jesús, vas a ser libre. Pero permanecer, ¿qué puedes decir? Es que ¿cómo permanezco en Dios? ¿Cómo permanezco en Jesús si ni siquiera lo conozco? Bueno, primero crees, le rindes tu vida, le pides perdón y te mantienes fiel todos los días escuchando, viendo, leyendo, orando y vas a ser un discípulo de Él. Si te fijas en los versículos dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos. Y un discípulo es que aprende progresivamente, es como en la escuela. Tú vas a la escuela y ¿qué pasa cuando vas a la escuela? Primero te enseñan el abecedario, ¿verdad? No te ponen a escribir sin saber el abecedario. Así es. Tú vas aprendiendo poco a poquito y es progresivo. Mientras más sabes, mientras más te mantienes, mientras más escuchas, mientras más mantienes una relación con Jesús, con nuestro Señor Jesús, más libre eres. Y dime quién no quiere ser libre de las drogas, quién no quiere ser libre de una relación tóxica, quién no quiere ser libre del alcohol, de inmoralidades, de muchas cosas puedes ser libre, cosas que tú sientes que están mal. Sí has ido a los circos, ¿verdad? La gente que ha ido a los circos, cuando antes había animales en los circos, se da cuenta que los elefantes son gigantes, pero que siempre están amarrados a una sillita y no se mueven, ¿sí? Entonces imagínate, hubo un niño un día que fue con el papá y se sorprendió de la magnitud del elefante, de lo grande que era, y lo que hizo el elefante era de que siempre estaba ahí sentadito. Entonces dijo, papá, ¿cómo puede ser posible que un elefante tan grande esté atado a una silla y no se mueva? Entonces, no tenga libertad, le decía el niño. Entonces el papá le dijo, es que los elefantes los entrenan desde pequeños y los amarran a una silla cuando ellos no pueden jalar. Entonces llega un momento en el que se acostumbran tanto que ya no lo intentan. Entonces son unos animales gigantes y hermosos, pero que están atados a una sillita, haciendo que él nomás levanta su pata y se puede ir.
pero no saben la magnitud de su poder, no saben la magnitud que ellos pueden tener o pueden hacer con su fuerza, con su cuerpo. Así somos nosotros. Llega un momento en el que nos acostumbramos a hacer las cosas malas. Tanto vas a una relación tóxica que llega en el momento en el que te acostumbras. Por ejemplo, a que te estén pegando y tú crees que te están pegando porque tú eres la culpable o el culpable. Llega un momento en el que no puedes dejar la droga porque no te sientes bien sin ella. Llega un momento en el que no puedes dejar a tu novio porque no te sientes bien sin él, pero tu novio es muy tóxico o novia. Son cositas así que llega el momento en el que tú te acostumbras y no puedes dejar de hacerlo. Es igual con el elefante. Tienes el poder de irte, pero no te vas porque te acostumbraste. Esa es la parte que quiero mostrarles. Que si tú crees, si tú permaneces en Jesús, vas a poder ser libre de todas esas ataduras, de todas esas cadenas que vienes arrastrando de años, ¿sí? Que porque mi papá me hizo esto, que mi mamá me hizo esto, que mi abuela me hizo aquí, que mi abuelo me hizo allá. Todas esas cadenas las vas a poder romper siendo libre en Jesús. Es la única manera en la que vas a poder dejar esas cadenas atrás. Y el último pasito el tercero es experimentar. El primer paso es creer, el segundo permanecer y el tercero es experimentar. Y vamos a leer el último parrafito en Juan 8, 31 y 32. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Pero qué significa conocer? La palabra conocer es conocer por experiencia personal. No conocer porque me dijeron, que es una experiencia personal. O como cuando nos dicen es que nadie experimenta en cabeza ajena. Es exactamente igual. Necesitas experimentar el vivir en Jesús, el hablar con Jesús, el tener una relación con nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad, su palabra es la verdad. Necesitas llegar al tercer paso para ser libre por completo. No solo es creer y permanecer, porque hay muchísima gente que cree en Jesús, permanece en la iglesia o permanece en su palabra por años, pero jamás lo experimenta. Entonces es primer paso creer en Él, segundo paso permanecer en Él y tercer paso experimentarlo a Él. ¿Y cómo lo experimentas? Hablando con Él, orando, leyendo su palabra, yendo a la iglesia, escuchando sus enseñanzas y vas a experimentar a Jesús. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Quiero decirte que la libertad en Cristo es inmediata, pero nosotros lo vamos experimentando progresivamente. Vamos paso a paso. Es como un bebé, primero nace, obviamente no va a nacer corriendo. Empieza a gatear, luego a caminar, da sus primeros pasitos y después empieza a correr. Es igual. La libertad es inmediata en Cristo, pero nosotros la experimentamos progresivamente, poco a poco, paso a paso. ¿Qué tan rápido? Depende de cómo es tu relación con nuestro Señor Jesús, con nuestro Padre Dios y qué tanto entendimiento tengas de su palabra. Y el entendimiento se va dando también poco a poco, paso a paso, escuchando, escudriñando, leyendo, yendo a ver las enseñanzas y preparando. Si tú ya eres hijo de Dios y te identificaste con esto, quiero decirte que pues vas por buen camino. Eres hijo de Dios, ya creíste en Él, permaneces en la iglesia, pero necesitas experimentarlo personalmente. Y si aún no eres hijo de Dios o no sabes cómo serlo, aquí nosotros te enseñamos y te invitamos. Nosotros podemos ser hijos de Dios de una manera tan fácil, es creyendo, permaneciendo y experimentando. Pero necesitas creer en Jesús, aceptarlo en tu corazón como el único Señor y Salvador y seguir sus palabras, seguir su enseñanza. Entonces, si tú estás interesado en asistir a alguna de nuestras iglesias, mándanos mensajito para nosotros decirte cuál es la iglesia más cercana a ti. Y lo importante es que aprendas de Jesús, creas en Él, permanezcas en Él y lo experimentes a Él, ¿sí? Te voy a decir unas palabritas
Si tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón en este momento, que tú las puedas repetir, ¿ok? Vas a repetir: Señor Jesús, hoy quiero ser libre, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te pido perdón, y sin ti no puedo. Te doy gracias por permitirme escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que les haya gustado mucho este tema, que les haya podido expresar lo que necesitaban escuchar. Si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse y pónganme en sus comentarios algún otro tema que quieran escuchar. Y con gusto lo preparamos de acuerdo a la Biblia. Y pues aquí seguimos. Mi nombre es Lilian y es un gusto que ustedes me estén escuchando. Que Dios los bendiga. Adiós.